Llega a los cines. Yo soy un artista. Una historia de amor basada en una historia real. Hugh Jackman. Podríamos llamarlos Lightning and Thunder. Kate Hudson. ¿Tú serías el rayo y yo el trueno? Sons and Blue. Canción para dos. 9 de enero exclusivamente en cines. Te aviso, va a sonar muy fuerte. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Bienvenidas a la primera hora extra del mes de agosto, vacaciones para la mayoría de la clase trabajadora y emprendedora que nos escucha, muchos seguramente hoy desde su pueblo. Tiempo para leer, tiempo que no vamos a perder. En introducciones empezamos con uno de los libros más fascinantes que ha pasado por nuestras manos esta temporada, recomendado por Ana Belén, por cierto. Con una canción del año 2013, cuando la crisis golpeaba duro en España, con Walking on Air de Katy Perry sonando en bucle, saludamos a nuestro invitado. Es de Albacete, pero te puedes ahorrar la rima. Es manchego como el queso, pero huele mejor. Y es el tercer maricón más importante de La Mancha, después de Pedro Almodóvar y Sara Montiel. Enrique Aparicio, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. La verdad es que la presentación está a la altura y a la anchura que esperaba. Alto y ancho, sí. Aunque despierto, no abro los ojos, aunque me siento rodeado de algo familiar, sé que no estoy en casa. Así comienza La Mancha, su primera novela publicada por Plaza y Janés. Nos cuenta la historia de Valentín, que ha cursado 5 años de carrera, 1 de máster, 6 meses de prácticas no remuneradas y algunos de nada absoluta después. Primera pregunta, ¿por qué has querido situar esta historia en aquellos años tan duros de la crisis económica? Algo que, por cierto, creo que se va abriendo un poco de paso en la literatura, ¿no? Jóvenes que vivieron aquella crisis y que hoy... Sí, creo que ya estamos ha pasado el tiempo suficiente para tener estrés postraumático y poder hablar de ello. Es un año de crisis absoluta. La crisis no fue de un día para otro, ¿no? Como que nos fuimos hundiendo, la economía se fue paralizando y fueron muchos años y fueron años muy duros, y tengo la sensación de que quizá por ese estrés postraumático tenemos la tentación como de olvidarlos o de que sea todo como una especie de bloque que no distinguimos ya realmente lo largo y penoso que fue. Hubo muchos días seguidos, cientos y cientos de días, donde de verdad crisis era una palabra ubicua, que era la palabra que más usábamos. Y luego me servía porque a Valentín, que es el protagonista de La Mancha, pues realmente si no fuera por una excusa tan total como esa crisis, él no volvería a su pueblo. Su pueblo y a casa de sus padres es el último sitio en el que quiere estar, al principio al menos, de La Mancha. O sea que la crisis realmente fue lo que cortó el futuro, ¿no? Lo que nos detuvo el futuro a varias generaciones, entre las que me incluyo, y realmente, pues sí, está inspirado en unos meses que yo pasé después de... Yo no estudié en Madrid, que él sí estudió en Madrid, pero bueno, estudié en Valencia, en Barcelona, hice mi máster, muy buenas notas, unas matrículas de honor estupendas, que inmediatamente después de eso solo me sirvieron para adornar esa habitación adolescente en mi pueblo manchego, porque no me sirvieron para absolutamente nada más, ¿no? Ni para conseguir trabajo, que era lo que pretendía. Desde las primeras páginas, Valentín manifiesta su intención de coger la vida del pueblo y componer con ella una novela, o basarse en cosas que han pasado en el pueblo para una obra de teatro. He fantaseado durante años con pasar al otro lado de la lectura, dice. ¿Cuánto tiempo llevas tú fantaseando con escribir una novela y por qué una novela tan personal, de memoria familiar, con tanta autoficción? En mi pueblo, que es Alpera, en Albacete, en la parte más oriental de La Mancha, ya pegando con el País Valencià,
Pues en mi pueblo no había cine, si no a lo mejor estaríamos hablando de una película, ¿no? De un corto, pero en mi pueblo sí había una biblioteca municipal a la que yo le estaré, a la biblioteca y a Rafa Jara, que era el bibliotecario mítico de Alpera, le estaré siempre agradecido porque, como le pasa a Valentín, pues incluso las novedades pasaban por mis manos antes de pasar al catálogo oficial. Y sí, la lectura para mí fue un refugio, una ventana al mundo y una especie de brújula en la que yo me busqué, primero con gusto y luego, cuando fui cumpliendo años, más bien a la desesperada. O sea, realmente la literatura fue casi la única manera que yo tuve, hasta que llegó Internet a mi vida, como la de tantos de nosotros, de leer vidas en las que yo más o menos quería verme reflejado. Y aparte es que, claro, a un adolescente que está leyendo un libro, puedes estar leyendo ahí lo más grande, o sea, lo más grande, que nadie le va a preguntar, nadie le va a molestar, porque el chiquillo está leyendo, pues déjale que lea. Quiero decir que incluso para ver una película y tal, hay que combinar más factores, te tienes que quedar a lo mejor solo en tu casa, tienes que conseguirla de alguna manera. Y la lectura pues estaba ahí, la biblioteca, en cualquier biblioteca municipal de España. Hay grandísimas lecturas, está ahí un resumen de la mejor literatura universal. Entonces fue ese escaparate al que yo me asomé, a la historia, al mundo, a los demás e incluso a mí mismo. Y bueno, como buena mariquita lectora, pues también el veneno se te mete dentro, como a tantas de nosotras, y uno escribe sobre lo que le duele, ¿no? Esas poesías adolescentes que afortunadamente estarán en algún disco duro perdidas, pues uno escribe sobre lo que le duele, sobre lo que le pasa. Y ciertamente yo siempre estuve convencido de que mi primera novela iba a ser más o menos esta historia, más o menos. Cuánto me alegro de haber esperado hasta mis 35 años para poder escribirla desde esta óptica y con este acercamiento, porque si no hubiera sido simplemente una mera venganza contra mi pueblo, contra mi familia, contra mi infancia, contra mi adolescencia, porque simple y llanamente yo he tenido una relación traumática con todas esas cosas, que afortunadamente después de muchos años de terapia, pues ya estoy en otro punto, ¿no? De terapia y de madurez, y de que han pasado más años, me han pasado más experiencias, y afortunadamente ahora tengo una relación adulta con todo eso, y he podido contar esta historia, pues también con una parte testimonial, que por supuesto la hay. Bueno, y ese testimonio yo creo que es más valioso porque puede mostrar un camino posible a través de esa relación traumática que tantas personas del colectivo tenemos con nuestros lugares de origen, que no tienen por qué ser pueblos. Un barrio de una ciudad grande, una capital de provincia, me vale. En España los lugares pequeños son la mayoría. La Mancha, por una parte, es un territorio en mitad de la nada. La nada no es La Mancha, la nada soy yo en este lugar. Nos sitúas en Baratrillo de la Mancha, un pueblo inexistente, inspirado en Alpera, que es de donde eres. ¿Cómo es este pueblo? ¿Cómo te ha marcado a ti La Mancha como territorio, más o menos que Pedro Almodóvar y Sara Montiel? Pues al menos tanto como eso. No sé si sabré expresarlo con la misma genialidad. Ojalá me acerque mínimamente a cualquiera de las dos. Pero sí, por supuesto, La Mancha es un territorio muy único, me ha moldeado, ¿no? Me ha hecho quien soy de maneras que todavía estoy descubriendo o identificando, y para bien y para mal, quiero decir. Por supuesto, un pueblo pequeño manchego no es, en la mayoría de los casos, que esto pasa mucho cuando se habla de el neorrural en la cultura española, ¿no? Y parece que es ese escenario exótico donde poner a circular pues historias que idealizan el pueblo, ¿no? El pueblo es ese lugar donde la gente de ciudad va a redescubrir la conexión con la naturaleza y a lo feliz que se puede ser a pesar de tener tan poco, o es el territorio de la España negra, en la que hay crímenes por las cosas más peregrinas, porque es que es inescapable esa hipervigilancia de unos con los otros y demás. La mayoría de los pueblos, como la mayoría de los barrios de las ciudades y hasta del barrio de Salamanca, si me apuras, en Madrid, pues normalmente ni es un locus amoenus
ni es un infierno sobre la tierra. Normalmente no es ninguna de las dos cosas o una mezcla, dependiendo del momento y de la suerte que tengas. Entonces, a mí mi pequeño pueblo manchego pues me ha marcado tanto como Vallecas a quien sea de Vallecas, o como Cornellá a quien sea de Cornellá, o como Zarauz a quien sea de Zarauz. Pero es verdad que La Mancha tiene una historia muy particular, que yo incluso ahora me estoy un poco politizando en ese sentido. Mi identidad manchega la estoy, iba a decir recuperando, pero no recuperando porque nunca la tuve. Quiero decir, la identidad política manchega ha estado siempre, bueno, pues muy enterrada, muy en barbecho, me gusta a mí decir. Una tierra en barbecho es aquella que no se ha trabajado durante mucho tiempo, pero también es aquella que se ha dejado descansar y, por lo tanto, una vez tú siembras de nuevo en ella, florece con más fuerza que nunca. Entonces yo quiero pensar que la identidad manchega ha estado en barbecha porque, no nos engañemos, siempre hemos sido una tierra pobre, rural, y que ha servido sobre todo para daros de comer a todos los demás y ofreceros buen vino. Entonces, sí, Valentín le pasa como me pasaba a mí cuando tenía su edad, que está a punto de cobrar conciencia de clase, de cobrar conciencia de su territorio, de un poco madurar, pero ya con una madurez que él más o menos controla y que él más o menos requiere, ¿no? No es un simple paso del tiempo que cicatrice esas heridas de cualquier manera, porque el tiempo cicatriza para bien o para mal, pase lo que pase, ¿no? Incluso si tú dejas esa herida abierta a la intemperie, se va a acabar cicatrizando, pero puede que muy mal, ¿no? Entonces está Valentín a punto también de descubrir cómo le ha marcado vivir en ese pequeño pueblo manchego, que es un sitio, pues como insisto, ni buenísimo ni malísimo, es donde ocurre la vida. Ya que hablabas de esa identidad manchega y de la clase, algo también muy bonito de la escritura del libro es que recuperas los acentos. ¿Son los acentos en este país una marca de clase también? Absolutamente. Ciertos acentos, te diría, no funciona siempre igual. Ciertos acentos y ciertas lenguas, quiero decir. El valenciano, ¿no? La lengua catalana hablada en el País Valencià es una lengua de poble. El galego es una lengua de aldea. Y en ese sentido el habla manchega, o el andaluz en la mayoría de los casos, quizá no en el de los señoritos en el cortijo, el habla manchega está absolutamente atravesada por la clase. Si uno piensa en el tópico que existe sobre los manchegos, básicamente va a proyectar un paleto en su mente, pero un paleto no es lo mismo que un gañán. Entonces yo quiero sustituir un poco al gañán por el paleto. El gañán es un oficio del campo, el gañán es un labrador y es la persona gracias a la que pues, tenemos el campo trabajado para poder comer y poder vivir. Entonces el gañán es una figura social muy, muy valiosa. Yo soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de labradores, de campesinos. Toda mi familia viene del campo, yo he trabajado en el campo desde pequeño y eso a mí era algo que me avergonzaba, igual que mi acento manchego, y que ahora estoy recuperando, pero qué pena que eso lo estemos haciendo desde fuera. O sea, qué pena que realmente no pareciera una posibilidad quedarnos y seguir hablando como nos salía a hablar. Yo de pequeño en mi pueblo, de verdad, que eco mío era lo que a mí me sonaba natural. He comido me parecía súper forzado. Es que me parecía, pero ¿quién te crees que eres, no? Entonces, claro, uno se va, uno huye, porque yo huí, yo no me fui, yo huí. Y Valentín, 3/4 de lo mismo. Y cuando uno huye de esa manera, pues intenta convertirse en un lienzo en blanco para llenar de él todo lo que los demás quieran, lo que le asegure la aceptación inmediata, porque cuando tú te has sentido muy rechazado, lo que quieres es que te acepten con la mayor rapidez y con la mayor unanimidad posible. ¿Te tienes que convertir en la persona más homogénea de allí donde te vas, a ese mítico sitio donde no te conoce nadie? Pues lo haces. Y una manera de hacerlo es neutralizar el acento, que neutralizar, en este caso es en los dos sentidos, ¿no? En volverlo neutro y también en erradicarlo, hasta tal punto que yo un poco ahora, a mis 35, tengo que pensar para hablar en mi acento. Qué cosa más triste, qué cosa más triste. Vamos con esa huida. Si algo llama la atención cuando uno coge el libro y ve la cubierta, es que La Mancha está escrito en minúsculas, porque La Mancha es también el agujero negro que el protagonista del libro lleva dentro y que no se colma jamás, que nunca da un respiro, porque al alimentarlo solo retrasa lo inevitable. Que se den cuenta de que no soy eso que me esfuerzo en parecer o en interpretar. Que descubran que La Mancha no se va,
que soy La Mancha. ¿Cómo se cría, cómo se desarrolla un niño, un adolescente agachando siempre la cabeza entre desprecio, entre odio, entre insultos, sintiendo ese agujero y esperando siempre un golpe que no llega? Pues dejando unas cicatrices que no se ven. Las personas del colectivo LGTBIQ+, de mi generación y aledañas, pero no solo las personas del colectivo, cualquier persona que se haya sentido señalada el tiempo suficiente durante, sobre todo la adolescencia, que es cuando uno empieza a identificar qué es eso que le hace distinto a los demás, cuál es esa mancha que primero trata de ocultar y que después celebra, ¿no? Pues mi generación, yo soy del 89, hemos pasado de intentar ocultar aquello que éramos y que no podíamos cambiar a irnos y celebrarlo, pero sin reflexión de por medio, ¿no? Entonces eso nos ha dejado, como digo, unas cicatrices que no se ven, pero que están ahí y que yo veo simplemente viendo a mi entorno y mis amigos. No puede ser casualidad que tantísimas personas del colectivo tengamos un patrón tan similar y tan definido. Yo con 4 años sabía que mi pueblo no era mi lugar. Sabía que yo me iba a tener que ir. Por una parte, eso me ayudó a soportar mejor la espera y a ver un punto de fuga, pero por otra parte, qué cosa más triste enseñarle a un niño de 4 años que ese sitio donde vive no es un lugar adecuado para él. Evidentemente a mí nadie me vino y me dijo: oye, pequeño Enrique, Alpera no es tu lugar, pero lo aprendí. Lo aprendí yo, lo aprendieron las personas trans, lo aprendieron las protolesbianas, lo aprendieron los protomaricas, lo aprendimos, estaba en el ambiente. También me gusta insistir en que La Mancha es una novela sin bullying. Es una novela sin violencia explícita, física, que por supuesto también sigue formando parte de nuestra experiencia, y ahí están las agresiones LGTBI-fobas aumentando cada año, y hace falta recordar todos los días que en España se mató a un chico a golpes por gay hace 2 años. Quiero decir, eso sigue ocurriendo. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es ambiental, es una violencia simbólica que se llama, es una violencia que está en el ambiente, es casi una presión atmosférica, que claro, ¿cómo escapa uno a una presión atmosférica? Es imposible. Las personas del colectivo, insisto, al menos de mi generación y anteriores, hemos atravesado nuestra adolescencia en soledad, eso para empezar. Porque incluso si detectábamos que había otra persona pasando por lo mismo a nuestro alrededor, se convertía en nuestra contrincante. Si había otro niño más marica que tú en el instituto, pasaba a ser tu enemigo. Entonces era como, meteros con él, que él es más marica que yo lo oculto con más éxito, ¿no? Qué perfecto es ese sistema que incluso tus aliados potenciales los convierte en enemigos, ¿no? Y es que incluso físicamente. O sea, yo me pasé la adolescencia hipervigilante de cómo movía el cuerpo, de cómo andaba, de cómo entonaba las frases, de cómo me expresaba, porque uno tiene la sensación de que en cualquier momento le van a descubrir. ¿Le van a descubrir el qué? Pues eso, que no, esa información, esa figura mitológica casi que circulaba, porque a mí nadie me habló de que a mí podían no gustarme las mujeres cuando creciera, ¿no? A mí de niño y de adolescente me hablaron más de extraterrestres que de personas LGTBIQ+. Quiero decir, aquello no circulaba. Aquello era una figura casi mítica que se la nombraba o para insultar o se la nombraba como al coco. O sea, era una cosa como que nadie sabía exactamente dónde estaba, pero que estaba como ahí acechante, peligrosa, y que, por supuesto, uno no quiere ser un insulto. Uno no quiere encarnar aquello que solo merece desprecio y que se usa para atacar. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta pues de que eres un protomariquita maravilloso, pues eso viene después, lo de maravilloso, pero al principio lo que haces es ocultar esa mancha, ¿no? Intentar por todos los medios que no se te note, y eso un día entero, imaginemos lo cansado que es tener una mancha en la camisa y ocultarla un día entero. Pues imaginaos todos los días, todo el año, todas las estaciones, a todas horas, incluso en tu propia casa, durante la adolescencia entera. Claro, nadie sale indemne de eso. It's in the music. It's in the song.
Una delicia de conversación la que hemos mantenido con Enrique Aparicio, la tienen entera en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Este 3 de agosto se ha cumplido el primer centenario de la muerte de Joseph Conrad, uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa, renovador del género y fino analista de la vulnerabilidad e inestabilidad moral del ser humano. A los 17 años se enroló como marinero, una experiencia que cambió su vida y marcó su escritura, denunciando la colonización. El corazón de las tinieblas, Lord Jim o Nostromo son algunas de sus obras más conocidas y que recomendamos leer o releer. Joseph Conrad por Pepa Blanes. This is the end, my only friend, the end. Si algo o alguien ha sabido darle una doble vida a Joseph Conrad, ha sido el cine. Está actuando sin responsabilidad, sin ninguna clase de freno, sin ningún respeto al nivel medio aceptable de la conducta humana. Y aún así continúa mandando tropas. Acabar con él, sin ningún prejuicio. Bien entendido, capitán, que esta misión no existe, ni existirá nunca. Francis Ford Coppola firmó una de las más libres y acertadas adaptaciones de esa novela, El corazón de las tinieblas, una de sus historias más celebradas, pero también más analizadas, sobre todo desde la perspectiva anticolonial. El autor iba más allá de contar una simple historia de aventuras, pues en realidad era un tratado filosófico de los horrores y errores de la civilización a través de Marlowe y Kurtz, dos protagonistas que bajan a los infiernos como los protagonistas de Apocalypse Now. Hay un lugar en el río, no lo recuerdo bien, que debió de ser una plantación de gardenias o un vivero de flores en otro tiempo. Ahora es un sitio salvaje y abandonado. Pero hay varios kilómetros alrededor donde se diría que el cielo ha caído sobre la tierra en forma de gardenias. Más que la acción, la novela ahondaba en el retrato interior de los personajes a los que accedemos a través de ese relato que Marlowe narra al resto de pasajeros que esperan para hacerse a la mar en una orilla del Támesis, mientras asistimos a la experiencia del personaje navegando por el río Congo, topándose con un traficante de marfil al servicio de la compañía colonial belga. ¿Por qué? ¿Por qué un tipo tan agradable como usted quiere matar a un genio? A modo de alter ego del propio Conrad, Marlowe describe las vicisitudes que vivió tras su llegada al Congo, la esclavitud a la que las autoridades coloniales someten a la población indígena, cómo saquean sus recursos y la naturaleza propia de la misión. De hecho, las últimas palabras antes de morir son el horror, descritas como un grito susurrado que han hecho correr ríos de tinta. Marino, aventurero y narrador, pocos autores han retratado mejor los horrores del inicio del siglo XX, como hizo Conrad en su libro La locura de Almayer, Nostromo, El agente secreto o Lord y Jim, que también fue adaptada al cine. A la misma velocidad. Oí un zumbido, te lo juro. La presión ha subido al máximo, no podemos remediarlo, estallará como una bomba. Esta cáscara se va a hundir, ya basta. Aguantará. Escucha. Porque me dio su palabra y yo confié en él. ¿Es obvio que se equivocó? Es todo, señor. Gracias. Que pase el oficial Y como contraste de esa fidelidad, el tema del antihéroe ha estado también en muchas de sus películas. Por ejemplo, esta última, de quien no sabemos nunca su apellido y que traiciona, como el resto de la tripulación, a su pasaje durante un naufragio, pero que intentará expiar ese crimen. También se ha adaptado a la gran pantalla Los duelistas de Ridley Scott, una de sus más recientes adaptaciones. Han presentado en tu contra una terrible acusación. Jacques Legris entró en nuestra casa. Me atacó. La acusación es falsa. Hitchcock también se rindió a los encantos de la prosa de Conrad y adaptó Sabotaje. Lo de ese extintor parece ser que no fue un accidente. Han descubierto que el extintor que Barry le dio a su hijo estaba lleno de gasolina. El agente secreto contó con grandes estrellas de Hollywood en una historia cuyo argumento es el de una obra de misterio, horror e intriga, con conspiraciones terroristas, investigaciones policiales o suicidios. Y tenemos a Isabelle Huppert protagonizando la adaptación de Gabriel. ¿Qui vous l'a donné alors, ce bonheur? Vous étiez déjà chez nous?
¿El qué? Nacido en una parte de Polonia, actual Ucrania, Konrad se cambió de nombre y se pasó al inglés. Sería la lengua de Shakespeare, donde se convertiría en uno de los grandes escritores más importantes del siglo XIX, al que, como decimos, el cine nos hizo entenderlo de otra manera, que innovó, que viajó y que plasmó sus aventuras en sus propios libros. Por ejemplo, en su primera novela, donde hablaba de su travesía en Borneo. Y, por supuesto, fue defendido y creó escuela, como refleja Borges, un autor que siempre estuvo hechizado por su prosa. Seguimos en el Teatro Romano de Mérida. Esta semana es el turno de Blanca Lee, que regresa al festival con Dido y Eneas, ópera primordial de la historia de la música inglesa, una de las cimas de su autor Henry Purcell. La directora de escena y coreógrafa se ha unido a William Christie, director del conjunto orquestal Les Arts Florissants, para esta adaptación contemporánea que bebe del libro cuarto de la Eneida, que el poeta latino Virgilio escribió en el siglo I a.C. Bueno, yo creo que la última vez que estuve en Mérida fue con El sueño del Minotauro en el 2002 o algo así, y nunca habíamos vuelto. Y realmente me hace muchísima ilusión. Entiendo que, claro, es un festival que tiene una temática y que yo, bueno, quizás no he estado durante estos 20 años en esa temática, pero justamente Dido y Eneas corresponde totalmente a este festival. Entonces yo cuando de repente un día lo pensé, digo, pero si es que este es ideal, o sea, es otra vez vuelta a la mitología, a los héroes, corresponde totalmente al universo de este festival y encima en ese espacio que es totalmente el palacio del que se habla en la ópera de Dido y Eneas, los personajes, todo corresponde a Mérida, ¿no? Entonces yo lo creo que va, es como si lo hubiéramos hecho casi a medida, ¿no? Va a estar precioso y realmente es un espectáculo donde el cuerpo tiene una importancia máxima, es decir, lo mismo, he hecho un espectáculo con muy pocos elementos de decorado, pero muy trabajado en toda la parte coreográfica, porque en Dido y Eneas se cuenta una historia de amor y de pasión, pero que pasa por todas las fases inimaginables, desde el principio de una relación hasta el suicidio y todos los estados posibles emocionales, y eso es lo que es muy impactante en esta obra, de una belleza musical increíble, y pasas desde las mariposas en el estómago de cuando alguien te hace, ay, me gusta un poco, a la seducción, a el consentimiento, la consumación del amor, el miedo de lo que pasa después, si sigue, si no sigue, la angustia, el abandono, el suicidio, el desamor, es muy fuerte, y todo eso en un tiempo de 1 hora y cuarto, ¿no? Entonces, para contar esto con la danza, yo estuve pensando mucho y decidí trabajar a partir del diafragma. ¿Por qué el diafragma? Porque todo lo que sentimos, cuando sientes el cosquilleo del amor, cuando sientes el abandono, cuando estás triste, cuando estás mal, cuando estás contento, todo eso, hay algo ahí en el diafragma, que es la parte donde están todas las emociones, y les dije a los bailarines, vamos a trabajar todo desde ahí. Y todo ha tenido que surgir. Y entonces da una calidad al movimiento muy particular, que es solo para este Dido y Eneas, ¿no? Hemos hablado con Blanca Lee hace unas semanas cuando estrenó en los teatros del Canal La Liberazione di Ruggiero de Francesca Caccini, la primera ópera compuesta por una mujer que sepamos. Una mujer no ve las cosas desde el mismo punto de vista que un hombre, y sobre todo en esas épocas, porque sus vidas eran muy diferentes. Entonces es obvio que es muy importante tener los dos puntos de vista del mismo mundo, y como una mujer cuenta una historia y cómo la cuenta un hombre de una misma época, y eso es lo que es bonito. Y incluso hoy, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que en el cine, que en la danza, que en las artes plásticas las mujeres estemos ahí, porque nuestra manera de contar y las necesidades que tenemos de transmitir emociones y nuestras historias son diferentes, y somos
la mitad de la humanidad, entonces es importante que estemos ahí. Y también hemos hablado de las inquietudes de Blanca-Lee que pasan por la inteligencia artificial, a las puertas de que entre en vigor el 1 de agosto el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Es un momento también para mí muy importante de sentir el cambio que está habiendo en el mundo, que es tan importante con las nuevas tecnologías. Esto llevo años con ello, porque me parece que está cambiando totalmente nuestra forma de vivir, y en los 2 últimos años todavía como más se ha acelerado con la inteligencia artificial. Entonces estoy muy metida en eso también, porque me parece que el mundo está sufriendo una transformación que nunca ya será como antes, pero como pudo ser a lo mejor la revolución industrial, que tenemos que aprender a vivir con esto, adaptarnos, y que el hombre de mañana, de los próximos 20 años, ya no será como el hombre de ayer. Y entonces a mí eso me gusta, me excita, me interesa, y trabajo mucho con las tecnologías, y actualmente estoy trabajando en la creación de un metaverso, un mundo metaverso para los artistas. No has dicho que te aterra, ¿no te aterra? No, me impresiona saber todo lo que puede hacer, pero creo que cuanto más aprendamos, y con la experiencia, ahora es todo muy fresco, muy nuevo, nos sobrepasa de alguna manera, pero cuando consigamos gestionarlo, hay muchas cosas buenas de este cambio también, ¿no? O sea, yo creo que el miedo es un freno. Hay que tener respeto, hay que hacer leyes que impidan que estas cosas puedan hacer daño a la humanidad, pero por otro lado hay mucho bien que se puede hacer gracias a estas nuevas tecnologías. Toda la entrevista en nuestra página web y en SER Podcast. La hora extra. Como cada verano, hacemos un recorrido por los principales museos de nuestro país. Hoy nos detenemos en el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Nuestro compañero Óscar González, de Radio León, ha visitado 2 exposiciones. Una, la de María Luisa Fernández, y otra, la que les acercamos hoy, dedicada a las pinturas de Prudencio Irazábal desde los años 90, todas marcadas por la luz. Impone asomarse a la sala 3 del MUSAC. Casi sin esperarlo, el visitante se encuentra con un espacio diáfano que prácticamente lo obliga a detenerse de manera inconsciente. Es la primera impresión de las 29 piezas que componen la muestra de Prudencio Irazábal. El hormigón de la estructura, la luz, la altura del espacio se mezclan con el color de las piezas de este artista alavés afincado desde hace años en Nueva York. Se ha dado una circunstancia muy especial, que es que a donde no llega el número de obras, llega el espacio. Yo siento que el espacio y la luz y la forma de instalación que hemos desarrollado aquí aporta al concepto de mi trabajo y a la transmisión de lo que es, color, sensación, emoción. No todo es lo que parece en esta exposición. La percepción del color cambia cuando uno se detiene frente a las piezas. Su ubicación también redefine el significado de las obras. Algunas están colocadas a casi 10 metros de altura, y bastan unos minutos en esta sala para comprobar el efecto casi hipnótico de algunas de las piezas. El comisario es Mariano Mayer. Si bien es una exposición de pintura, es una exposición que se ha pensado desde un principio cómo poder presentar estas obras aquí, cómo el espacio puede acompañarlas y cómo ellas pueden entrar al lugar. Uno puede pensar en algo envolvente, por eso esta idea de círculo o de espacio que nos acompaña, que nos envuelve, como pasa con cada pintura en relación a la escala. Creo que es algo que hemos podido desarrollar y que se puede experimentar muy bien. 30 años de trayectoria reunidos en una exposición que no es literalmente una retrospectiva. 1995-2004. Tiene un carácter retrospectivo, entre comillas. Es imposible realmente resumir 30 años de trabajo, ese abanico, en una exposición, ni en esta ni en cualquier otra, aunque se puede hacer por muchas obras que se pongan. Prudencio Irazábal hasta el 13 de octubre en el MUSAC de León. ¡Nos vamos! Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Y lo hacemos con Cecilia, que murió el 2 de agosto de 1976 con apenas 27 años en un accidente de tráfico. Entre sus grandes éxitos, con solo 3 discos publicados, este que formaba parte de la obra de teatro Carmen Nada de Nadie, sobre Carmen Díez de Rivera con Mónica López. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Mi querida España o Dama Dama son otros clásicos de nuestro cancionero, pero hay un disco, Cecilia 2, que ni a ella le gustó, ni a la crítica, ni al público, y que ahora se vuelve a poner en valor. Nos lo cuenta Raquel García. Yo desde siempre quería haber sido equilibrista, como dice esta canción que voy a cantar ahora, pero mis padres tenían mejores planes para mí, querían que estudiara una carrera y que fuera muy buena, y
y muy trabajadora, ¿no? Pero yo he preferido ser equilibrista. 1973 fue el año del asesinato de Carrero Blanco, el de la reelección de Richard Nixon, el del escándalo del Watergate, el año en el que acabó la guerra de Vietnam y en el que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad por la OMS. Mi madre prepara mi boda. Y fue el año en el que la cantante Cecilia sacó su segundo disco tras el gran éxito de su primer trabajo, que incluía sus famosas canciones Nada de Nada o Dama Dama. El disco Cecilia 2, digamos, es un disco que nace del gran éxito que tuvo el primer disco de Cecilia. O sea, ella es una novata, digamos, con muchísimo talento, que lo demuestra en ese primer disco con grandes canciones, y CBS dice, bueno, esto hay que repetirlo. O sea, si esto se nos ha dado tan bien, hay que hacerlo porque ya vas a tener más experiencia. Y entonces se tiran a por un segundo disco. Y además, como le haya sido tan bien a Cecilia y a la compañía, digamos que le dan más libertad aún de la que había tenido en origen. Entonces ella pues lo aprovecha y hace un disco que es más sincero, con canciones que se hayan quedado fuera, y entonces, bueno, pues ella se muestra más Cecilia que nunca. Pero Cecilia 2 nunca terminó de gustar a la cantante, que tuvo muchos problemas con la discográfica. A pesar de que fue un trabajo más personal, más maduro y elaborado, no convenció ni a la crítica ni al público y acabó teniendo muy malas ventas. Es un disco como una anomalía, digamos, en el pop español de los 70 y una anomalía, digamos, en la carrera de Cecilia. Entonces es un disco que no terminó de convencer a la cantante, al artista, a la compositora, tampoco terminó de convencer a CBS, y es un disco que ya en su momento cayó mal y que con el paso del tiempo pues no mejoró, ¿no? Entonces CBS, ahora Sony, no le prestó la atención que merecía. Lo cuenta el escritor Eduardo Bravo, autor del ensayo, publicado por Lengua de Trapo, que recupera el proceso de creación de aquel trabajo, de aquella Cecilia auténtica, para algunos demasiado rupturista y revolucionaria, que abordaba temas de calado como la memoria de la guerra civil, el suicidio o la emancipación de la mujer. Ahora les voy a cantar una canción que creo que todas las mujeres entendemos un poco, porque mi madre está empeñada en casarme, no sé si alguna de vuestras madres también, y entonces he escrito una canción que se llama Me quedaré soltera, porque me voy a quedar soltera. Una de las canciones de las que habla es Me quedaré soltera. Una chica joven que quiere tener relaciones sexuales con sus parejas y sin necesidad de pasar, digamos, por la institución patriarcal y conservadora, digamos, del matrimonio. Y más en esa época, en una época en que encima el matrimonio estaba atravesado por la Iglesia Católica. Entonces ella hace la canción Me quedaré soltera y es la que quiere que sea el título del disco. Pero no solo eso, ella quiere también que la foto de portada sea una foto de Pablo Pérez Mínguez, que en ese momento era uno de los fotógrafos más vanguardistas y más innovadores del panorama español, en la que ella sale fingiendo que está embarazada. Y claro, cuando ve eso CBS dice, esto es imposible, no, esto no va a poder ser. Cecilia se desencanta y empieza a dejar de tener ilusión por aquel disco que tampoco quiso promocionar la discográfica y que terminó cayendo en el olvido. Nosotros ahora vemos a Cecilia con 50 años digamos, de distancia, con más perspectiva. Pero Cecilia en esa época era considerada una cantante innovadora o vanguardista y demasiado moderna en ocasiones. O sea, hay gente que le parecía que eso no era normal. Si nos planteamos qué tipo de cantantes artistas había en la época, bueno, teníamos a Maciel, ¿vale? Teníamos a Ana Belén, cantautoras teníamos a María Hostiz, que es como, vamos, o sea, está a años luz de Cecilia. Entonces, en esa época Cecilia pues era diferente. CBS llegó incluso a plantearse no volver a grabar a Cecilia y para continuar le exigieron un hit. Fue cuando llegó Un ramito de violetas. Decía Cecilia, me hubiera gustado ser predicador americano, pero nací tía y española. La carrera de Cecilia tuvo un final abrupto tras la repentina muerte de la cantante en accidente de coche. Era 1976, tenía 27 años y apenas 3 discos publicados. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. La mandaba un ramito de violetas. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.